Hubo rendimientos increíbles durante este fin de semana, algunos incluso muy flojos, otros criticados por sus entrenadores, hay de todo. Vamos a resumir el fin de semana de los argentinos tenidos en cuenta por Scaloni. Son 65, pero te los voy a ordenar en un top 10 espectacular. Bienvenidos amigos a un nuevo ranking acá en el canal. Hoy tenemos que hablar de los mejores niveles y vamos a comenzar de una homenajeando, por supuesto, a Omar Souto, gerente de selecciones nacionales que falleció en el día de hoy. Le dedicó más de 30 años de su vida a la selección argentina y fue fundamental para que AFA se interese y empiece las tratativas para poder contar con Leo Messi. El resto es historia. Omar Souto, alguien importantísimo para la selección nacional. Que en paz descanse. En el puesto número 10, el más bajo del top 10 de la semana, va a estar Matías Soulé, que vuelve a meterse en estos rankings. Tuvo un buen partido, la verdad que fue un buen partido de Matías Soulé, que no venía rindiendo bien. En la semana tuvo un gol nuevamente en Europa League, así que eso es positivo. Hizo un lindo tanto para abrir el 3-1 frente a Cremonese. Tal vez el equipo más chivo de aquellos que están peleando por la permanencia en Italia, sí. Fue el mejorcito en ofensiva de un conjunto que, bueno, lo vio a él creando no solo la oportunidad del golazo para abrir la cuenta, sino además también aceleró la jugada del 2-0 que termina anulado lamentablemente, pero también participa del finalmente sí validado 2-0 que convierte Roma. Remató un par de veces, aunque creo que todavía le falta para hacer ese Matías Soulé que tanto reconocimos en semanas, principalmente te diría de septiembre tal vez. Está poco efectivo, por ejemplo, suma 7 recuperaciones en banda, aporta defensivamente. Ese ímpetu, esas ganas de aportar tácticamente están siempre. El tema es que, por ejemplo, probó 7 gambetas y tan solo pasó a un rival. O combatió en 9 duelos y apenas ganó 1, o sea, todavía le falta para volver a ser ese que vimos hace 2 meses y la rompía toda pidiéndolo nosotros para la selección argentina. Pero Matías Soulé tuvo un buen partido y hay que reconocérselo. Vamos a ir al siguiente puesto, que no es otro que Leo Valerdi, el ex Boca, está presente por su gran rendimiento en el 5-1 en victoria del Olympique de Marsella. Equipo que no contó con Facu Medina, lesionado, tampoco con Rulli, que estuvo en el banco descansando, pero sí con Valerdi, que fue el futbolista con más acciones defensivas completadas, 9, recordá. Acciones defensivas sería despejes, recuperaciones, esas intercepciones, esa calidad defensiva concretada en ciertas acciones que ayudan al equipo a defenderse mejor. Y más allá de despejar o defender bien el área propia, es el jugador con más pelotas tocadas durante el partido, con 77, fue protagonista. Es que el capitán tiene una insistencia muy particular a la hora de ser él por quien pasan las pelotas, ser la primera línea de pase, pero también uno muy atrevido a la hora de darse el lujo, por ejemplo, de asistir en uno de los tantos goles, porque busca a través del pelotazo en largo, a través del cambio de frente, a través del pase entre líneas a los delanteros. Así que tuvo una actuación fenomenal, lo quiero destacar porque solemos criticar también sus fallas, pero cuando hace buena tarea hay que reconocérselo. El número 8 de la semana va a ser Troilo, que es la gran sorpresa del ranking, aquel que fue convocado por Scaloni hace 2-3 convocatorias y jugó su primer gran partido de la mano de Parma, el equipo italiano que lo contrató desde Belgrano. Bueno, fue una actuación fenomenal de quien le llaman El Muro. Es un jugador que este fin de semana perdió apenas 1 de 11 duelos disputados, tuvo 16 acciones defensivas, lo cual es un montón. Recordá, hace un toque te dije 9 Valerdi en Francia y era una banda. Imagínate 16 en Italia, una liga por demás combativa. En gran parte, gracias a él se sostuvo la victoria del conjunto, así que me quiero detener en Troilo y felicitarlo porque a quien llaman El Muro en Italia tuvo una gran actuación y es un central tenido en cuenta por Scaloni. El número siguiente va a ser para Nico Paz, que se mete sobre el final del armado del Power Ranking, porque hoy no tengo en cuenta, por ejemplo, a los futbolistas de River, que Racing, Cambeses, Montiel, Acuña, porque juegan más tarde. Pero sí a los del Como porque recién termina y tuvo una muy buena actuación. La verdad que hay que reconocer a Nico Paz. Otra vez, tal vez no al nivel de lo que vimos en su primer semestre, pero sí con una actuación que con gol, coronando ese nivel, bueno,
hay que destacarlo. Nico Paz tuvo un gol ahí medio en duda porque hay una definición tras un offside que es espectacular. De hecho es un pase en largo, lo van a ver acá en pantalla. Le llega la pelota y no conecta con ella hasta que remata para patear al arco. No la controla, no es que acomoda la pelota. No. El tipo va, remata con muy buena puntería, aguantando con su cuerpo la posesión y lo hace de muy buena manera para poder sumarse a la goleada. Además, generó un par de ocasiones peligrosas en un conjunto que en un partido, que empezó algo difícil frente a Torino. La primera mitad terminó en empate. Uno se sorprende viendo cómo terminó en goleada, pero en la primera mitad costó y así todo Nico Paz encontró la manera de sortear las marcas, que son cada vez más son los equipos que atienden personalmente a Nico Paz, no solo con patadas, no solo con juego brusco, sino además con marcas escalonadas, estando atento al cerebro de Italia. Así que buen rendimiento. El número siguiente va a ser para Leo Paredes, que cierra esta parte del ranking con un buen nivel en lo que fue el mata-mata frente a Talleres. El capitán de Boca Juniors tuvo un enorme nivel para que su equipo se clasifique a cuartos de final. Fue de menor a mayor como todo el equipo. Creo que fue algo difícil la primera mitad porque el equipo de Tevez, que dirige Carlos Tevez, le estuvo muy encima, pero él, junto a Milton Delgado, otro en el radar de la selección argentina por su nivel en el sub-20, anduvo bien. Perdió 2 de 7 duelos, recuperó 5 pelotas, dominó la mitad de la cancha en la segunda parte, así que eso es muy positivo. Augusto Ipiacere fue el claro dominador, digamos, de las diferentes oportunidades que generaba Boca. Muchas asociándose con pases cortos en velocidad que te sorprenden, teniendo en cuenta cómo estaba Boca hace un par de meses. Así que un gran nivel y además corona todo esto con una asistencia para el cabezazo de Ilolo que termina en gol de Merentiel. Finísima, tiene un guante en el pie, gran rendimiento de Leandro Paredes que se asienta no solo en Boca sino también como 5 de la selección argentina. Vamos a continuar brevemente con los ausentes porque antes de pasar al top 5 te tengo que contar a aquellos que no rindieron tan bien. No incluyo, como te dije, a los de River, a los de Racing. Licha no está porque jugaba después de que yo sacaba el ranking, así que si es que suma minutos con Manchester United no va a estar presente, pero está volviendo de su lesión, así que es difícil que esto pase. Si llegaste hasta acá significa que el video te está encantando y por eso te invito a dejar tu like, suscribirte, pero además te aviso que hay nuevo video en membresía que no tiene publicidad, que es un video totalmente libre, en donde cuento cuál es el 11 ideal que yo creo va a ser el del inicio del Mundial. Y además hay nuevo video en el canal secundario de Giaco Plus, en donde hablo sobre Lanús, la polémica de Rosario Central y la comparación de Paredes, diciendo que Úbeda tiene cositas de Lionel Scaloni. Estos son los ausentes que ves en pantalla, algunos suspendidos como Tagliafico, varios recuperándose de lesiones, así que es una baraja bastante importante de jugadores que no podemos tener en cuenta. Y entre los que jugaron pero no rindieron para un top 10 están Emiliano Buendía, que fue parte de apenas 45 minutos en la victoria del Aston Villa. Musso fue titular en Getafe, mantuvo la valla invicta, algo muy positivo teniendo en cuenta que en los partidos previos que había disputado le pasó lo mismo. Tapó una, firme pero poco probado. Molina fue titular, una sorpresa de este fin de semana. Es difícil que recupere esa banca por parte de los hinchas del Atlético de Madrid que no lo quieren definitivamente. Pero para mí anduvo correcto. Recuperó 7 pelotas, completó 6 acciones defensivas. Fue el jugador que más buscaron, el que más tocó la pelota. Se mandó alguna cagada que terminó en una de las pocas jugadas peligrosas de Getafe, pero bien. Flojísimo Julián Álvarez. No creo que Diego Pablo Simeone le esté encontrando la vuelta a su conexión con Baena. Me sorprende mucho que Thiago Almada quede en el banco y no sea ese socio ideal para Julián. Nico González para mí fue el mejorcito del Atlético de Madrid entre los jugadores que disputaron el partido. Probó. Tal vez no tuvo tan fino, pero fue de los que más intentó gambetear, más buscó a través de centros, más pases en profundidad intentaba y además te aporta defensivamente muchísimo. Es un jugador que creo que merece más respeto. Cuti intentó, pero no pudo evitar ser parte de la goleada vergonzosa del Arsenal para nosotros, el Tottenham. Me da una pena tremenda ese 4-1 sufrido. Cuti Romero tuvo 7 despejes, probó algunas jugadas en ofensiva para poder intentar maquillar el resultado, al menos en el otro área, pero no hubo manera y fue parte de una goleada durísima. Me gustó el primer tiempo de Valentín Barco en Racing de Estrasburgo, no así su segunda mitad, en donde incluso se fue expulsado. Flojo Panichelli, pero no le voy a decir, no voy a decir que fue por él, sino que me parece que fue una situación
totalmente extraña la que planteó el DT, porque el DT puso a Emega de número 9 y a Panicelli como una suerte de extremo por izquierda, bajando incluso a aportar en defensa. Panicelli es 9, o sea, me sorprendió mucho. Flojo Barrenechea, que duró 45 minutos en cancha en una jornada muy pero muy polémica del Benfica de Mou. Ahora te voy a estar contando, porque Otamendi fue parte de los 90 minutos, jugó bien, creo que tuvo un buen nivel, de hecho estuve muy cerca de ponerlo en el ranking, 3 acciones defensivas, ganó 10 de 11 duelos, pero claro, Mourinho en el entretiempo hizo 4 cambios y después del partido dijo hubiera hecho 9, porque el rendimiento fue flojísimo en general. Bueno, lo pagó Barrenechea, uno de ellos. Otamendi tuvo un buen nivel más allá de fallar el penal en instancias de ocaso del partido. Pero fue un buen partido del central de la selección argentina. Carboni ingresó 10 minutos en Genoa, ya con nuevo entrenador de Rossi. Correcto partido de Rodrigo de Paul, poco más en la goleada de Inter Miami. Lo Celso duró 45 minutos en el partido frente a Girona, flojo, apático. Flojo también Alexis McAllister en la goleada sufrida. El 3-0, pero tiene tintes de goleada frente a Nottingham Forest. Me gustó Nico Domínguez, que estuvo muy bien defensivamente frente a Liverpool. No así, me parece a mí, con pelota. Castro flojo en lo que fue la goleada de Bolonia. Pero la gran noticia es que está siendo seguido por equipos de la Premier como el Everton. Así que Santi Castro podría tener un salto a la Premier muy pronto. Me gustó Benja Domínguez, que volvió a la titularidad, hizo un esfuerzo impresionante en lo que fue la gran victoria de Bolonia, así que vamos a elogiarlo. En la segunda mitad se las ingenió para intentar participar más, generar ocasiones, pero su tarea fue principalmente aportando en banda, siendo la banda prácticamente solo. Muy flojo Lautaro Martínez en la derrota frente a Milan. Tuvo un tiro en el palo, eso sí. José López estuvo muy participativo, pero más fuera del área que dentro de ella, y fue muy criticado por Abel Ferreira, el técnico de Palmeiras, en el postpartido, diciendo que no es lo que le pide a José López y no es para lo que está. O sea, José López tiene que ser 9. Y lo dijo públicamente, muy duro. Aníbal Moreno duró 45 minutos en cancha en ese partido. Varela fue parte del 3-0 ante Sintrense en lo que fue la Taca de Portugal, la Copa. 3 menciones de honor, 4 menciones de honor y pasamos al top 5. Porque quiero mencionar a Matteo Pellegrino, hijo de Mauricio, entrenador de Lanús, que salió campeón. Hizo un doblete en la victoria de Parma. Gran nivel. Matteo Pellegrino para mí puede aparecer en la selección argentina en marzo. Valentín Gómez tuvo un rendimiento muy positivo. Si estaba siendo considerado, tenido en cuenta en clave convocado para la selección argentina, entraba tranquilamente en el top 10 en puestos altos, porque su rendimiento como lateral izquierdo es muy bueno y encima sumó gol. También quiero hacer una mención especial a Lanús, campeón de la Copa Sudamericana con gran nivel defensivo, y también a Rosario Central, que lo designaron campeón desde un escritorio. Vamos a pasar al top 5 con Enzo Fernández, que está teniendo un gran nivel. Ningún mediocampista de la Premier League tiene más participaciones directas en goles que él. Solo 4 jugadores son mejores en pases progresivos y pases al área. Solo 8 tienen más oportunidades creadas que él. Y es que Enzo tuvo un buen nivel este fin de semana en lo que fue la victoria 2-0 frente a Burnley. No solo por su gol marcando, sino además porque estuvo muy bien en la mitad de la cancha acompañando a Andrei Santos, la gran figura de ese partido. Generó más chances que cualquier otro futbolista y está en un buen nivel. Realmente lo está haciendo muy bien en este rol que muchos criticamos, que muchos no entendemos, que muchos pensamos es desperdiciar al Enzo, que toca mucha la pelota, pero está en muy buen rendimiento, así que hay que elogiarlo. El número 4 va a ser Maxi Perrone, que se mete sobre el final porque su rendimiento fue excepcional en la goleada del Como. En la primera mitad sostuvo al equipo con orden, con jerarquía, a puro pase, un animal, y en la segunda se despachó con 2 asistencias para diferentes goles y acumular la cantidad de distancia entre ellos y el rival. Muy buen rendimiento de Maxi Perrone este fin de semana. Diego Martínez se va a meter al top 3 porque fue fundamental para sostener la victoria del Aston Villa. Es que quedó algo expuesto en el gol, una supuesta falta, un tumulto en el área, algo complicada de tapar, pero después mete una tapada sobre la hora espectacular para sostener el 2-1 y además Aston Villa gana 6 de sus últimos 7 partidos, están puestos de Champions, así que impecable.
Senesi va a ser el siguiente porque tuvo un partidazo en el Bournemouth. El equipo iba perdiendo 2-0, mal rendimiento defensivo ahí, pero después se despachó con 2 goles más para empatar la cuestión y uno de ellos tuvo mucho que ver Senesi, que no solo estuvo bien a nivel defensivo con 8 acciones defensivas, 5 de 10 duelos ganados, generó 5 ocasiones de peligro con pelota, mucho centro, mucho pelotazo en largo, mucho balón cruzado para los delanteros y uno de ellos terminó en la asistencia que mete para que el equipo gane 2-2. No es la primera vez que pasa, pero Senesi se suma al marcador final con un pase fundamental para sostener las aspiraciones del Bournemouth. Y el número 1 va a ser el mejor del fin de semana, Lionel Messi. Algo que suelo repetir mucho es el tema de, sí, Messi es buenísimo, sí, es una liga menor, pero la distancia que saca respecto a colegas y rivales es totalmente diferencial, porque Leo Messi se está paseando por la MLS y yo sé que no es una liga tan competitiva y tal vez alguno me diga, che, vale más la pena rendir en Premier League que hacerlo en MLS. Sí, pero la manera en que lo hace es abrumadoramente superior respecto a todo el mundo, porque por ejemplo, Inter Miami marcó 25 goles últimamente y esos últimos 25, 22 tuvieron participación directa de Messi. O sea, hay una sensación de superioridad, pero abrumadora respecto a todo el mundo. Inter ganó 4-0 y el tipo prácticamente creó 3 goles. Marcó a los 19, se despachó con diferentes asistencias, a Tadeo Allende por ejemplo. Ni Mbappé ni Kane tienen más contribuciones de gol que las 71 que suma Leo en el año. Es el 9º año de manera consecutiva que Messi participa en 70 o más goles entre asistencias y festejos propios. Alcanzó las 1300 contribuciones de gol en su carrera. Inter Miami alcanza la primera final de conferencia en la historia de esta institución y Messi tuvo mucho que ver en este partidazo. Así que va a ser el número 1 de esta semana, volviendo al liderazgo después de bastante tiempo sin lograrlo. Así termina el top 10 de la semana. Por supuesto te leo en comentarios y te espero tanto en el video de membresía como en el canal secundario en donde subí nuevo contenido.